Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, les hago esta introducción a lo que va a ser el tema que vamos a ver de aquí en adelante, que es el átomo y las combinaciones de los átomos para dar las diferentes sustancias de la naturaleza. Pero vamos a arrancar por el átomo. El átomo es la menor partícula reconocible de un elemento dado de la naturaleza. Entonces, ¿cómo está compuesta esa menor partícula de cada elemento que conocemos de la naturaleza? Bueno, tiene un núcleo que está conformado por protones, que son elementos que tienen una carga eléctrica positiva, y una masa, o sea, que después va a darle un peso a ese átomo, y neutrones, que son elementos que tienen una masa que también le aporta un peso a ese átomo, pero que no tienen ningún tipo de carga negativa, son neutros como su nombre así lo indica. Y luego de ese núcleo que está comprimido en el centro de un átomo, hay otras partículas que componen el átomo, que son los electrones. Los electrones son partículas que prácticamente su masa es ínfima, es despreciable, pero sí tienen una carga eléctrica importante, que es negativa. Es idéntica y opuesta a la del protón. Estos electrones andan volando como si fuera cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra. Bueno, así como la luna se mueve alrededor del planeta Tierra, los electrones en esa cosa tan pequeña de la materia se mueven alrededor de ese núcleo. Y justamente esas órbitas que tienen hacen que el átomo como tal esté compuesto más por espacios vacíos que por espacios con materia. Esa es una peculiaridad que tiene los átomos. Bien, entonces ahora vamos a aprender a leer estos datos de cada átomo, de cada elemento que hay en la naturaleza, y entonces está descrito en la tabla periódica de los elementos. Justamente vamos a aprender a leer cómo se lee esta tabla de tabla periódica. Fíjense que aquí tenemos una casilla en gris, que esa casilla en gris lo que nos indica es los diferentes nombres de los diferentes datos que podemos leer respecto de lo que se conoce de cada elemento. Por ejemplo, tenemos una Z, que significa, químicamente se resume así al número de protones que nos indican que ese elemento es ese elemento único en la naturaleza. ¿Por qué? Porque el número de protones nos indica eso, qué tipo de elemento es. Si cambiamos el número de protones, cambia el tipo de elemento. Entonces Z, por ejemplo, en el caso del boro, que es este elemento, es 5 protones. En el caso del carbono, que es un elemento muy conocido para nosotros, es 6 protones. En el caso del nitrógeno es 7, en el caso del oxígeno es 8. Y así sucesivamente. Cada elemento de la naturaleza tiene un número de protones en su núcleo que así lo define. Por otro lado, esta tabla, bueno, nos dice que aquí nos dice sim, que es el símbolo de cada elemento. Por ejemplo, en el caso del boro, el símbolo es una B larga mayúscula. En el caso del carbono, fíjense que acá abajo en la casilla dice nombre. Bueno, en el caso del carbono, acá leemos el nombre, el símbolo es C. En el caso del nitrógeno, el símbolo es N. En el caso del oxígeno, el símbolo es O. Y así cada elemento tiene su letra o su par de letras que lo definen como tal, para que después nosotros lo podamos anotar y reconocerlo cuando anotamos la fórmula química de algo. Fíjense que después hay otros datos en esta casilla. Por ejemplo, nos dice la masa, o sea, la cantidad de materia que tiene ese átomo. Pero esta masa nos la refiere en algo muy pequeño, que justamente se necesita para poder medir la masa de algo tan pequeño, que es está medida en UMAS, unidad de masa atómica. Y UMA es justamente esa palabra, esas tres palabras abreviadas. Entonces, en el caso del boro, acá vamos otra vez a la casilla esta, vemos que cada átomo de boro pesa 10,81 unidades de masa atómica. Por otro lado, aquí vemos que tiene otros datos importantes, como por ejemplo la fusión, o sea, la temperatura en la cual este elemento pasa de estado sólido a estado líquido. Y por otro lado, la temperatura de ebullición, que es cuando este elemento
a esa cantidad de grados centígrados pasa de líquido a gaseoso. Y por último tenemos otros dos datos, que es la densidad, o sea, la cantidad de masa por unidad de volumen que tiene ese elemento como tal si estuviera puro en grandes cantidades, en las cantidades suficientes, digamos, para ese volumen que estamos midiendo. Y por último, la configuración electrónica, que nos dice estos electrones que andan dando vuelta. La configuración electrónica nos dice aproximadamente por dónde están dando vuelta, por dónde están orbitando, digamos, y cuántos hay. Nosotros sabemos que como los átomos son neutros, o sea, tienen la misma cantidad de cargas negativas dando vuelta que de cargas positivas en el centro, entonces la cantidad de electrones va a tener que ser igual a la cantidad Z que decíamos de protones en el núcleo. Entonces, en el caso del boro, por ejemplo, tiene 5 protones en el núcleo y va a tener 2, 4, 5 electrones en diferentes orbitales o trayectorias, que son estas letras S y P, que van a estar dando vueltas alrededor de ese núcleo. Bien, chicos, así es como podemos ir leyendo los datos de esta tabla periódica para luego ir resolviendo las diferentes consignas que nos encontremos.